Bien, continuando lo que es introducción a la informática, vamos a ver lo que es los niveles de descripción de una computadora. Dentro de la computadora tenemos distintos niveles en los cuales vamos a ir trabajando. Tenemos el nivel de componentes de la electrónica, de lógica digital, de los microprogramas, de la que es microprogramación. Como lo ven ahí en la presentación, tenemos distintos tipos de niveles. Esto puede ser de acuerdo de la máquina, de lo que vamos a ensamblar, los sistemas operativos, un programa tal vez de aplicación. También vemos lo que es la arquitectura, ¿no? Entonces ahí estamos viendo la tecnología, software, hardware. También vamos a hablar de generalidades del uso o el propósito que vamos a trabajar. Dentro de eso estamos hablando que existe para distintos tipos de uso que podemos tener. Tenemos tales como el cálculo científico, uso específico. Dentro de esto podemos ver que dentro de las computadoras podemos utilizarlo si esto sea para robots, para computadora. Como lo ven en la imagen, tenemos para un robot, podemos utilizarlo dentro de lo que es dentro del microondas, ¿no? Que ahí también tiene un sistema eléctrico. Podemos hablar también dentro de la computadora lo que es los monoprocesadores. ¿Qué significa esto? Que podemos manejar distintos tipos de información o de acuerdo a algún tipo de datos que va a estar directamente programado para que podamos usarlo esto. También vamos a hablar sobre lo que es matriciales y vectoriales. Vamos a hablar de multiprocesadores y multicomputadoras que van a ir trabajando de acuerdo a esto, ¿no? En esta parte estamos viendo toda la clasificación de las computadoras, entre las cuales puede haber diversos tipos y también podemos utilizar de distinta forma. Aquí estaríamos viendo lo que estamos usando, los cajeros automáticos. Estos están dentro de la gama de MyFrame. ¿Qué significa esto? Que básicamente ya tienen gestionado todos los procesos que manejamos, ¿no? Entonces, dentro de estos procesos vamos a poder realizar algún tipo de transacciones en este caso. Dentro de la clasificación de las computadoras también estamos trabajando lo que es algunas computadoras que vamos a utilizarlas para las capacidades. Básicamente son las computadoras que utilizamos en las empresas y las mismas que tienen de acuerdo a la capacidad de información que llegan a manejar en este caso, ¿no? Entonces, no podemos comparar a alguien para que va a usar una recepcionista, por decirles, a una persona que maneja toda la parte contable, ¿no? Y el cual también utiliza, no sé qué les digo, programas o software en el cuales introducen información o sacan toda esta información, ¿no? Entonces, es muy distinta la computadora o la capacidad que necesitan para distintos tipos de uso. Muchas veces ustedes han debido ver, por ejemplo, dicen, ¿para qué van a utilizar la computadora? ¿No? ¿Cuáles van a ser las aplicaciones que van a tener? Aquí tenemos computadoras personales. Dentro de las computadoras personales, básicamente utilizan, si bien las personas solamente para el uso del Office o tal vez para algún tipo de aplicación. Más eso no lo utilizan, ¿no? Sin embargo, si otras personas pueden necesitar para manejar base de datos, diseño gráfico, la capacidad y la memoria debe ser más amplia, ¿no? Cuando hablamos también de las computadoras, ya se incluye a todo esto lo que son los dispositivos móviles. Ahora esos dispositivos móviles que los tenemos y básicamente se han vuelto imprescindibles para nuestro uso, también debemos tomar en cuenta que todos podemos utilizarlas de la mejor forma. ¿Qué significa esto? Si bien la memoria es básica o muy pequeña, podemos utilizarla de la mejor forma. ¿Qué significa? Tenemos que buscar software y aplicaciones que sean lo más liviano posible para que no se llegue a colgar nuestro sistema. Entonces, instalar pues lo más necesario que pueden ser programas de Office, podemos instalar también una agenda si es que tenemos algún tipo de programa, tal vez puede ser tipo calculadora científica que siempre estamos trabajando, ¿no? Entonces, básicamente eso deberían ser nuestros programas dentro de nuestros móviles y no así juegos y sin fin, ¿no? Muchas veces nos quejamos de nuestros celulares, sin embargo, no nos damos cuenta que estamos haciéndole un mal uso, ¿no? Entonces, depende mucho a lo que estemos trabajando. Ahora, en el ámbito de uso existen distintos tipos de ordenadores, entre los cuales tenemos los ordenadores de bolsillo. Estos ordenadores de bolsillo, así como lo ven en la imagen, básicamente utilizan para cierta
conexión a distintos links en los cuales están directamente con la computadora, ¿no? Ahora hablábamos de los domésticos. Entonces ahí estábamos hablando de agendas pequeñas que pueden manejar nada más información. Dentro de los órdenes profesionales ya tenemos que satisfacer todas las necesidades que dice en esta, ¿no? Ya sean sobre diseño, gráfico y en fin, todo lo que podamos hacer. Entonces ahí estamos viendo distintos tipos de técnicas para las empresas. También estamos viendo lo que son los ordenadores departamentales. Los ordenadores departamentales que comprenden todo esto, ¿no? Puede ser algún tipo de específico de mayor capacidad, ya sea de sistema y de operativo, de memoria y sin fin, ¿no? Hasta el mismo Windows tiene que ser un poco más moderno, actualizado, con licencia y todo lo demás. Entonces, ¿qué significa? Porque no podemos utilizar en algún departamento cuando ustedes ya trabajen con un Windows, no sé, pirateado, hasta el mismo software y todo lo demás, ¿no? Que podemos estar trabajando. Porque básicamente nos hacemos cargo de todo el proceso legal que muchas veces manejamos en este sentido. Entonces, depende mucho cómo vamos a utilizar y para qué, ¿no? Ordenadores centrales y básicamente ya estamos trabajando con ordenadores que dan esta información o básicamente ya los vinculan o los manejan sobre una red, ¿no? Ahora, en esta parte estaríamos hablando sobre las aplicaciones de la informática. ¿Qué significa esto? Que como lo ven en la imagen, una persona puede utilizar la computadora. ¿Qué sucede? Nos conectamos mediante una red básica o el internet en el cual nosotros podemos comunicar y enviar toda esta información, ¿no? Entonces es muy importante que utilicemos toda esta tecnología y estas aplicaciones. Ahora, de acuerdo a la necesidad de nosotros que manejemos, podemos utilizar una base de datos. Base de datos básicamente es una información central de toda esta, ¿no? Entonces ustedes básicamente ya llevan como materia dentro de lo que es la carrera. Independientemente a eso, algo simplificado, una base de datos puede estar clasificado ya sea por nombres, un código, apellidos y en fin. Entonces, esto ayuda para que todos ustedes puedan tener toda esta información de una forma masiva. Podemos buscar toda esta información ya sea por algún tipo de código, carnet de identidad o algún tipo de dato, ¿no? Entonces influye mucho toda esta información para que nosotros podamos requerir en algún momento. También podemos utilizar toda esta información, ya que todas estas instrucciones pueden ser repetitivas, pero también podemos volverlo como un tipo de rutina, ¿no? Cuando hablamos de todo eso, también podemos hablar de distribución. Cuando distribuimos, básicamente puede ser algún tipo de producto, podemos distribuirlo y a la vez, de alguna forma, geográficamente agregar todo eso. Si ustedes saben bien, ya hay aplicaciones en las cuales nosotros podemos realizar, por ejemplo, con el GPS, ¿no? Podemos mandar las rutas, las ubicaciones, el Google Maps y sin fin de programas que se están incursionando ya dentro de aplicaciones para que podamos utilizar lo que es la parte geográfica, perdón. Dentro de las operaciones o precisiones controladas que podemos utilizar, tenemos la de datos. En estas de datos podemos utilizar sin fin de resultados, porque podemos realizar precisiones controladas básicamente por los datos que introducimos. Si nosotros introducimos tal vez una información para un cálculo de algún préstamo, básicamente el sistema ya te calcula cuánto tienes que pagar por mes, a qué año y a qué tasa de interés, ¿no? Entonces básicamente ya son complejos. Tenemos cálculos complejos, como les decía, y son sofisticados, puesto que solamente introducimos algún tipo de dato y ya da, ¿no? Entonces también utilizamos lenguajes de programación dentro de esto para que podamos trabajar. Tenemos las operaciones que se realizan a gran velocidad. Podemos utilizarlas básicamente con distintos tipos de operaciones y los mismos van saliendo resultados de una forma eficaz. Siguiendo, tenemos lo que es procesamiento de datos administrativos. Dentro de estos procesos de datos administrativos que vamos a manejar dentro de lo que es control de cajas, pedidos, facturación, por ejemplo, que está aquí, ¿no? Gestión de personal, nóminas, programas, investigación, modelos de financiamiento, en los cuales pueden estar la parte contable. Entonces, tenemos un sinfín de información que podemos ir manejando de acuerdo a esto, ¿no? Y poco a poco. También podemos utilizar gestiones bancarias, ¿no? Sistemas de gestión, tal vez en algún lugar para ventas, gestión bibliotecas, si en algún momento utilizamos distintos tipos de archivos y libros para que podamos trabajar en alguna entidad educativa, ¿no? Seguros, evaluación de riesgos, etcétera. También hablamos de sistemas, reservas, expeditos, billetes, compañías,
ya sea en las líneas aéreas, de transportes, en fin, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos básicamente la informática en todo lugar. Ahora, estas también nos ayudan ¿para qué? Para que podamos hacer la información sea más efectiva. Tenemos el procesador de texto, hojas electrónicas, gestiones, agendas, en fin, que vamos a ir viendo dentro de lo que es la materia, pero ahora estamos viendo de una forma general, ¿no? Tenemos las ciencias físicas y ingeniería. Esto ayuda ya básicamente para realizar algún tipo de procedimiento matemático, ¿no? Dentro de la ciencia y la vida, dentro de la medicina, también ya se incursiona la informática, puesto que ya hay programas para que podamos realizar, no sé, un análisis, experimentos, que ya están configurados de acuerdo a su base de datos que nos pueden dar toda esta información. También tenemos lo que es ciencias sociales y el comportamiento, que nos ayuda en esta parte, los que son abogados, los cuales pueden utilizarlo para algún tipo de proceso, juegos de computadora, videojuegos, ajedrez y todo lo demás, ¿no? Tenemos la parte de arte y humanidad, en la cual podemos hablar de cuadros, música. También podemos hablar sobre lo que son los libros, periódicos, revistas, ¿no? Ahí estamos viendo todo lo que es ciencia, TV. Podemos realizar todo este tipo de información. Cuando hablamos de ingeniería con ayuda de computadora, estamos hablando básicamente ya con programas que en la parte electrónica, ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando cuando hablamos ya de ingeniería, ¿no? Tenemos un diseño, podemos manejar dentro de la minería, dentro de la informática industrial y todo lo demás. En otra rama también estamos viendo lo que es inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, básicamente le estamos dando una razón deductiva dentro de la visión de lo que es el comportamiento humano, ¿no? Para que pueda reconocer y pueda sacar todo lo que es la información dentro de una base de datos, ¿no? Tenemos informaciones gráficas. Dentro de las informaciones gráficas, básicamente ustedes utilizan lo que es diseño gráfico, para eso van a utilizar un software. Este software, ¿cuál sería? El Photoshop y sin fin, ¿no? Programas en los cuales ustedes van a ir diseñando, creando en este caso. Tenemos aplicaciones multimedia, podemos editar videos, sonido, textos, gráficos. También podemos editar fotos y sin fin, ¿no? Podemos realizar hasta en realidad virtual toda esta información. Cuando hablamos ya básicamente en lo que es una aplicación de informática, estamos viendo todo lo que es el Internet, un sistema mundial de computadoras conectados bajo una red de comunicación. Tenemos correo electrónico, boletines de noticias, acceso remoto a computadoras. Podemos realizar unas charlas como ahora, ¿no? Mediante una red